Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente. Pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Estamos en Mateo capítulo 17, verso 14 al 23. Hoy estamos considerando los últimos versículos del versículo 19, 20 y 21. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y usted. Perfecto amor, indigno soy. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Solo existir me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí, mi amor es por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Llenaste el vacío en el corazón mío, me diste esperanza al bañarme en tu río de bendiciones, de perfecciones. No puedo negar tu perfecto amor. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Como quisiera despertarme entre las nubes y tus ángeles. Solo tú me das motivo a continuar. Solo tú estarás conmigo hasta el final. Diste tu vida por mí,
daré mi vida por... Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Estamos en Mateo capítulo 17 y la última consideración en el verso 19, 20 y 21. En el programa vamos a hablar acerca de el término poca fe, lo que implica en esta verdad tan cruda pero tan real en los discípulos. También nos vamos a detener sobre hablar al monte y sobre el concepto, otra vez repasado, acerca de la semilla de mostaza. ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos? Después de la excitación y el delirio del milagro, los discípulos aprovecharon en pocos minutos el momento para preguntar a solas con el Señor y pedirle una explicación de por qué este demonio no había salido cuando ellos lo habían reprendido. Jesús les había dado este ministerio y esta autoridad para poder ejercer en el mundo espiritual. Así recordamos en el envío de los 12 y luego el de los 70. Los demonios se nos sujetan en tu nombre, dijeron al regresar en Lucas el capítulo 10 y versículo 17. Y estaban enteramente gozosos. Uno puede pensar que hay cierto orgullo de parte de los discípulos que hizo revestir a esta autoridad y descalificar la autoridad delante del demonio. Quizás excesiva confianza. No estuvimos en el momento y tampoco lo dejaron los evangelios para hablar acerca de cómo fue el operativo Liberación con este muchacho que lo trajo su propio padre. Pero ellos no pudieron. El Señor dijo: por su poca fe. No es la respuesta que ellos esperaban frente a todas esas cosas que habían pasado antes con ellos, frente a los testimonios de cómo Dios había obrado por medio de sus manos cuando los había enviado. Era lo que menos esperaban. Quizás esperaban una lección más valiosa de algún secreto o poder capturar algún secreto de cómo se van ciertos demonios. Pero el Señor no estuvo en el negocio de brindar detalles extraños y secretos guardados acerca de cómo se van ciertos géneros de demonios. Y de hecho el Señor nunca lo hizo a lo largo de toda la Escritura. Mencionó la necesidad de ayuno y de oración para cierto tipo de género, pero no dio algunos secretos como los que los discípulos esperaban, y de esos secretos que a veces en la iglesia escuchamos que se esperan. A ver, díganos, pastor, díganos, apóstol, díganos, profeta, ¿cómo se hace para liberar tal cosa o tal otra? Es el negocio del evangelio, el hechicerismo, y por lo tanto el Señor fue muy directo. Él dijo: la poca fe de ustedes. Y tienen tan poca fe que un grano de mostaza es mucho más grande que ella. Porque si su fe fuera como un grano de mostaza, así de pequeño, hablarían al monte y aún el monte se movería. Poca fe. En el próximo bloque vamos a hablar de los otros eventos donde el Señor recurrió a este mismo modelo de deficiencia que estaba en los discípulos. Poca fe. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tú eres mi pasión, eres todo para mí. Pertenece a ti, Señor. Todo
siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto, como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Cántale a Él. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Todo es tuyo. Siempre estará en mí. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi... Luego los discípulos se acercaron en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estamos en Mateo capítulo 17, de los versos 19, 20 y 21. Ante la pregunta ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? El Señor dijo: por vuestra poca fe. No dijo por vuestra incredulidad. Algunos manuscritos antiguos dicen la palabra incredulidad, pero esto sería ofensivo a unos seguidores cargados ya de fe y con una experiencia vasta en el Señor, como para poder incluirlos en aquellos que voluntariamente deciden no creer, que eso es el significado real de la palabra incredulidad, la acción voluntaria de decidir no creer. Así que el término es poca fe y no incredulidad. En algunos otros manuscritos incluye porque este género de demonio sale solo con oración y ayuno. Vea, por ejemplo, el texto similar en Marcos, el capítulo 9 y versículo 29, que es un relato mucho más ampliado de este que nosotros estamos aquí considerando. Ahora, el Señor les dijo: por vuestra poca fe. Y sabe que es una relación interesante entre la poca fe y el poder espiritual de los discípulos. Su falta de fe habla de su falta de poder espiritual, o poniéndolo en otras palabras, su falta de poder espiritual para sacar fuera el demonio se debía a una sola causa, su poca fe. Y antes de considerar este término poca fe, quiero detenerme para aclarar algunos conceptos también que a veces se dan por una cuestión de experiencia y a veces se trasladan en el concepto de esto es doctrina, en el tema o en el área de la liberación. Se ha hecho pensar muchas veces que la falta de autoridad tiene que ver con los pecados confesados o no del que actúa en la liberación, o que tiene que ver con su grado de santidad, o que tiene que ver con su intimidad que tenga con el cielo. En realidad, el Señor dijo que ellos no habían podido sacarlo
por una sola causa: poca fe. No habló acerca de su condición espiritual frente a los demonios, o si los demonios lo iban a avergonzar o lo estaban avergonzando por algunos pecados que los discípulos tenían. No hay un solo pasaje en la Escritura que hable de esto o que se refiera en términos explícitos o inclusive implícitos de que la condición espiritual de un exorcista le va a dar mayor o menor poder. Pero sí habla acerca de la fe, del grado de fe o de la estatura de fe para hablar acerca de autoridad espiritual. Y es que nosotros no somos competentes por nuestro grado de santidad. Nosotros somos competentes por la sangre de Cristo. Él es nuestro abogado. Él es quien atiende nuestra causa. Él es quien intercede por nosotros ante Dios el Padre. Es el que nos justifica. Cuando la sangre preciosa de Jesús se aplicó sobre nosotros, fue suficiente para lavarnos, redimirnos y comprarnos para Dios su Padre. No está en relación a nuestro estado espiritual, porque nuestro estado espiritual es uno, y es el ser hijos de Dios, una vez que aceptamos a Cristo. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con poca fe. La poca fe es lo que te da la autoridad. No estoy sugiriendo que el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene libertad para pecar, ni mucho menos. No estoy sugiriendo que no es importante la santidad, sino que estoy diciendo claramente que tu competencia espiritual frente a los demonios lo da tu grado de fe y no tus confesiones de pecado. Poca fe. ¿Dónde mencionó el Señor antes estos términos? Bueno, hay varios pasajes en Mateo donde habló acerca de la poca fe. El primer pasaje está en Mateo capítulo 6 y en el versículo 30. Dice el Señor: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor habló en el Sermón del Monte esta palabra y les dijo: hombres de poca fe, aquellos que no confiaban en la provisión divina, aquellos que no confiaban que el Señor podía vestir o que podía alimentar, aquellos que no se animaban a creer y que necesitaban de recursos humanos, de esfuerzos humanos para poder vestirse y para poder comer. No le estaba diciendo que no había que trabajar o ocuparse de las cosas que hay que ocuparse como seres humanos, pero les dijo que tenían poca fe porque no confiaban que el Padre tenía cuidado sobre ellos. Es la primera vez que el Señor va a mencionar en el grupo de los discípulos y de la gente que le sigue este término, poca fe. Poca fe para verse rodeado de la bendición de Dios. Al regreso continuamos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
hoy me vuelvo a ti. Jesús, Jesús, brilla sobre mí. Jesús, Jesús, hoy me vuelvo a ti. Jesús, Jesús, brilla sobre mí. Vamos, díselo. Los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús le dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Esto es Mateo, capítulo 17. Estamos dentro del estudio bíblico, los originales bíblicos y usted, y estamos hablando acerca de este término poca fe. A causa de vuestra poca fe, dijo el Señor, esto restó autoridad espiritual para que sacaran a este demonio. En Marcos, el capítulo 9, lo decíamos en bloques anteriores, también explicó que este género no salía sino con ayuno y con oración. Pero su falta de poder espiritual se debía a una sola cosa, no su condición de impecabilidad o su pecabilidad, sino con su poca fe. Este término lo había empleado en otras ocasiones y hemos estado leyendo Mateo capítulo 6, versículo 30, donde en el Sermón del Monte el Señor refirió hombres de poca fe, aquellos que no confían en ser vestidos, alimentados, guardados por la provisión divina. Hay otros pasajes más que quiero que me acompañe en la lectura. Mateo capítulo 8, versículo 26. Es esta otra ocasión en la que el Señor les llamó hombres de poca fe. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Esta es la ocasión en la que el Señor se recostó a dormir en la barca mientras se estaba levantando una tempestad. Los discípulos le despertaron con desesperación y le dijeron: Señor, ten cuidado de nosotros, sálvanos que perecemos. El Señor les reprendió con: hombres de poca fe, tienen miedo. Y con autoridad reprendió al viento y al mar, y se hizo una gran bonanza. Es interesante este pasaje porque si lo relacionamos con el pasaje del muchacho lunático, que es el que estamos considerando en Mateo 17, en ambos casos la poca fe está relacionado con esta palabra de autoridad que reprende, que ata, que echa afuera, que pone las cosas bajo el control de alguien con autoridad. No habían podido contra el mar y las olas por su poca fe y se habían llenado de miedo. El Señor reprendió el viento y las olas y se hizo una gran bonanza. La falta de respuesta frente a la poca fe tenía que ver con esto. La autoridad les era reducida o era pequeña al punto que su autoridad espiritual era menor que la autoridad natural de las cosas, como las olas y el viento, el mar. La naturaleza tomaba más autoridad que ellos por su poca fe. Bien interesante, ¿verdad? Bueno, nos vamos a otro pasaje, a Mateo capítulo 14 y versículo 31, otro lugar donde el Señor también empleó esto de hombres de poca fe. Al momento, Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que en el caso del muchacho
lunático les redujo la autoridad espiritual frente a los demonios. En el caso del mar embravecido, de las olas, del viento, la poca fe los llevó al miedo. Y en el caso de Pedro, caminando sobre las aguas, y su poca fe lo llevó al terreno de la duda y se estaba ahogando, se estaba hundiendo. La poca fe lo llevó a la duda. Vamos con el último pasaje. En capítulo 16, versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. La poca fe de los discípulos los privó de ver la multiplicación y la abundancia. Y el Señor les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros así, hombres de poca fe, diciendo que no tienen pan? A ver, la poca fe de los discípulos le restó autoridad delante de los demonios. La poca fe de los discípulos le restó autoridad en la naturaleza. La poca fe de los discípulos lo llevó fuera de la provisión de Dios. La poca fe de los discípulos los hizo entrar en el terreno de la duda. La poca fe de los discípulos no los hace ver la prosperidad y la bendición que está muy cerca de ellos. Poca fe. ¿Cómo solucionó el tema de la poca fe de los discípulos? ¿Cuál fue la receta? ¿Cuál es la receta para salir de la poca fe? Porque sin duda es la actitud o el estado más frecuente que tengamos hoy como hijos de Dios frente a las diferentes circunstancias naturales, espirituales o comunes de la vida. Ya volvemos en los originales bíblicos de usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Como una suave brisa vienes a mí, y en medio del naufragio me aferro a ti. Como las nubes cubren el cielo azul, así cubres mi vida, mi buen Jesús. Y no hay más que decir, te adueñaste de mi alma, y sé que en la aflicción traerás a mí la calma. La tempestad se hace fuerte en mí, yo no soy nada si no estás aquí. Te necesito en mi andar, ya no lo puedo negar. Toda mi vida se llena de ti, de ti. Tal vez no supe amarte, perdóname, pues tanta indiferencia había en mí. Ya no quiero fallarte, nunca jamás, pues tú me has enseñado lo que es amar. Y no hay más que decir, te adueñaste de mi alma, y sé que la aflicción traerás a mí la calma. La tempestad se hace fuerte en mí, yo no soy nada si no estás aquí. Te
Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús le dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Falta de fe le restó autoridad frente al mundo espiritual. La falta de fe, como hemos estado considerando en otros pasajes, les faltó ver la provisión y el cuidado de Dios. La falta de fe les trajo miedo y pánico y restó autoridad sobre la naturaleza. La falta de fe hizo que llegara la duda, o se permitió la duda y se hundía y se ahogaba. La falta de fe les impidió ver a los discípulos la provisión maravillosa que Dios tenía y el poder de la multiplicación. Falta de fe. ¿Cómo se puede lidiar con la falta de fe? ¿Cómo se puede salir de esta estatura tan enana en el mundo espiritual y empezar a crecer en el mundo espiritual? Bien, para eso tenemos que ir al pasaje paralelo de Marcos en el capítulo 9, y entonces en el versículo 23 Jesús está hablando con el padre del muchacho y le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Cómo el Señor salvó la poca fe? Lo que acabamos de leer primero en Mateo, el diálogo de los discípulos en privado con el Señor ya lo había tenido con el padre del muchacho. Hay algo que le falta al padre del muchacho, hay algo que le faltó a los discípulos para que el milagro de la liberación, de la sanidad espiritual en el muchacho llegara. ¿Qué es lo que le faltaba? Fe. O su fe era poca fe. ¿Cómo el Señor alimentó la fe del padre? Él le dijo: si puedes creer, todo es posible. Y el padre inmediatamente fue llevado a la confrontación con su realidad para poder ver su estatura de fe. Y él dijo, agarrando su poca fe que tenía: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué hizo el padre? El padre del muchacho reconoció su poca fe delante del Señor Jesucristo y pidió incremento de fe. Pidió que el Señor le ayudara en esa incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Lo que faltaba de parte de los discípulos era reconocer su poca fe, su impotencia, su poca fe, y clamar para que haya un aumento de fe. ¿Sabe que hay algo bien curioso? La impotencia se muestra a partir de los gritos. Cuando una persona tiene necesidad de gritar es porque está en el terreno de la impotencia. Ya nadie le escucha, ya nadie le hace caso, ya no puede de otra manera más que imponerse a los gritos o tratar de salvar su pobre y poca autoridad por medio de los gritos. Cuando alguien grita en la casa ya sabe que es por impotencia y por falta de autoridad, porque el que tiene autoridad no tiene necesidad de gritar, el que tiene autoridad habla. La falta de fe nos lleva a la impotencia y a ese terreno de desesperación y de grito y de gritería que no ayudan nada. ¿Cuántas veces hemos visto esto en actos de exorcismo, de liberación? Gritar con impotencia y gritarle 20 veces: sal fuera, y sal fuera, y sal fuera, y etcétera, etcétera. No muestra nada más que la impotencia y la falta de fe, la falta de autoridad frente a un espíritu inmundo. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene poca fe? Reconocer delante del Señor: Señor, tengo poca fe. En humildad, poder volcarnos a esa realidad espiritual
y mostrar esa realidad espiritual y nuestra incompetencia. Señor, ayuda a mi incredulidad. Quizás no tengo tanta fe para creer que el milagro puede venir, pero Señor, quiero creer. Ayuda a mi incredulidad. No entrar en el terreno de la experiencia, no entrar en el terreno de, bueno, otras veces pasó cuando yo dije tal cosa o cuando hice tal cosa. Cada oportunidad de confrontación con el mundo espiritual o que nos lleva al terreno de lo sobrenatural nos va a llevar a una realidad del estado espiritual en el que nos encontramos. Con poca, con suficiente o con mucha fe. La mayoría de las veces nos encuentra con poca fe, porque siempre vamos a experimentar cosas nuevas, donde se requiere la estatura o el nivel de nuestra fe. Que el Señor nos dé humildad para poder reconocer que no tenemos fe y que nos saque de nosotros esa arrogancia, ese orgullo, esa vanagloria o ese ego tan inflado de demostrar a los demás o queriendo demostrar a los demás que nosotros podemos, porque somos hombres y mujeres de fe. Los 9 lidiaron con el endemoniado y no pudieron hacer absolutamente nada. Cuando regresemos, brevemente vamos a tomar este pasaje que, para que vaya tomando nota, no está en muchos manuscritos antiguos, que aparece acá en Marcos, la única vez cuando el Señor dice este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Estaba hablando del demonio o estaba hablando del género falta de fe? Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Separará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que arrebató mi corazón. Oh, nada me distanciará de tu amor por mí, no, pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Oh, nada me separará de tu amor por mí, oh, pues fue tu amor por mí que arrebató mi corazón. Oh, nada me distanciará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Soy libre, libre para adorar, rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Jesús, soy libre para adorar, rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Nada me separará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que arrebató mi corazón. Oh, nada me distanciará de tu amor por mí, no, pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Soy libre, libre para adorar, vaciar mi corazón y demostrarte mi pasión. Jesús, soy libre para adorar, vaciar mi corazón y demostrarte mi pasión. Jesús, soy libre para... Marcos en el capítulo 9, versículo 28. Al entrar él en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración
y ayuno. Y sabe, este es el pasaje que vamos a considerar en el programa que viene. Se nos agotó el tiempo, pero hay algo para ir pensando. ¿A qué se refirió el Señor con este género? Sabe que algunos manuscritos antiguos no contienen este verso. Algunos piensan que ha sido agregado por algunos escribas durante el primer periodo de la vida de la iglesia como un versículo aclaratorio. En muchos manuscritos, anteriores, este versículo no aparece. Pero si acaso apareciera, este género, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al género, al espíritu, a este tipo, esta clase de espíritu inmundo? ¿O se refiere a este género, a la condición de poca fe? ¿La poca fe puede incrementarse con ayuno y oración? ¿O es que el demonio sale con ayuno y oración? Nada que podamos hacer nosotros que se convierta en obra de nosotros puede darnos más autoridad espiritual delante de los demonios. Lo que quiero decir es que si es por nuestro propio esfuerzo de ayunar y orar, es que los demonios van a salir, no saldrían por la autoridad del poder del nombre de Jesús, sino por lo que nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad? Y esto roza sensiblemente con obras. Y el Señor no utiliza las obras humanas, sino utiliza el poder del nombre de su Hijo para sacar y echar fuera demonios. Y es para pensarlo. Mi nombre es Rubén Herrera. Muchas gracias. Bendiciones. Solo le invito a que levante sus manos y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Yo sé que por tus llagas fui sanado. Sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud, inmenso amor, inmenso amor. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder sanándome ahora está. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Levante su voz y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Llagas fui sanado. Lo sé, no te importó sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud. Qué inmenso amor, qué inmenso amor. Sé que tu presencia
Santo, 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 oh Santo, Santo, mi Santo, Señor, oh Santo, Santo, Dios, Santo. Todo el mundo levante su voz y diga, aleluya. Yeah. Tú eres santo. Oh, su gloria está aquí. Levante sus manos y diga, santo. Él está aquí. 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 Santo, Santo, solo respire su presencia que es tan preciosa, tan fuerte en este lugar. Cuánto te amamos y mi refugio, mi esperanza, mi sostén eres tú, Señor. Levante su voz una vez más y diga, y sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Confiesa, sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Oh, cuánto amamos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Extiende tus manos y dile gracias. Oh, gracias, Señor. Y apláudale con todas sus fuerzas y dale gracias. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.